La gracia del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos. Es un gusto para mí el compartir nuevamente el consejo de la palabra del Señor en este tiempo de educación cristiana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, como lo es el tema de la iglesia emergente. Antes de entrar a este tema, me gustaría preguntarle si sabe usted qué es la iglesia emergente. ¿Alguna vez ha escuchado este término? ¿Ha escuchado de algún cristiano que se llame cristiano emergente? Sabe que hace algún tiempo yo había escuchado el concepto, pero no me había puesto a analizar la profundidad de sus filosofías y sobre todo el efecto que tiene para nuestra sana doctrina. El día de hoy lo haremos y vamos a analizar, hermanos, primero observar qué es lo que nos dice la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 15, versículo número 19. Dice la Escritura: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Le voy a invitar que tras leer este pasaje de la Escritura, elevemos una oración al Señor para que nos dirija en este tiempo de estudio bíblico. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad hacia nuestras vidas. Te agradecemos este tiempo que se nos concede para meditar en tu palabra y profundizar en ella. Hoy nos disponemos, Señor, pero sabemos que necesitamos de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, conocer lo que es en realidad la iglesia emergente. Abre nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón, Señor, para poder discernir lo peligroso del pensamiento emergente para el cristianismo verdadero. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a afirmar nuestro conocimiento de ti, pero también, Señor, a tener el valor, oh Dios, y el denuedo para defender y promover la sana doctrina que hemos recibido de ti. Glorifícate en esta hora, Dios maravilloso, en cada uno de mis hermanos que están escuchando esta enseñanza, y a ti la gloria por siempre y para siempre, Señor. Amén. Le voy a presentar dos invitaciones, pero quiero que usted las considere sin pensar que usted es cristiano. Imagine por un momento, imagine solamente que usted no conoce a Cristo. Y entonces alguien se acerca con la invitación número 1 hacia usted y le dice lo que viene a continuación. ¿Quieres desarrollar todo el potencial que hay en ti? Te invitamos a disfrutar un tiempo especial y divertido. Ven y forma parte de Club 10 para que puedas crecer eliminando todos los obstáculos que te impiden avanzar. Comparte con nosotros tu experiencia de vida y juntos alcanzaremos el éxito. Ahora, permítame leer la invitación número 2. ¿El pecado te ha alejado de Dios? Te invitamos a nuestros cultos. Podrás escuchar la palabra de Dios y gozarte en su presencia. La Iglesia del Divino Salvador te invita a que conozcas a Cristo y obtengas salvación para tu alma. Solo con Cristo podrás vencer al pecado y obtener vida eterna. Tal vez, usted como creyente, su mentalidad cristiana le hace saber, y el Espíritu Santo en nuestras vidas, que la invitación 2 es más directa, es más certera, que llega directamente a la necesidad primaria que hay en el hombre. Pero siendo realistas, hermanos, y desde el pensamiento de una persona que no tiene a Cristo, ¿cuál de estas dos invitaciones le es más atractiva? ¿Que te digan que estás en pecado? ¿O que te hagan una invitación a vencer los obstáculos, a alcanzar el máximo de tu potencial? La invitación número 1 apela, hermanos, a nuestro sentido de crecimiento, de prosperidad, de autosuficiencia. Si usted observa las palabras que yo tengo remarcadas aquí en rojo, son las palabras que contrastan, hermanos, entre una y otra invitación. Primero, la invitación número 1 es egocéntrica. El potencial que hay en ti es humanista, lo que tú puedes lograr, mientras que la invitación número 2 es teocéntrica. ¿Te has alejado de Dios? Escuchar la palabra de Dios, conocer al Salvador, vencer al pecado y tener vida eterna. En la primera invitación se habla de un tiempo especial y divertido, donde te vas a sentir cómodo, donde te vas a sentir halagado, donde vas a sentir que es un espacio para ti.
Mientras que la invitación número 2 habla de vencer al pecado, de escuchar la palabra de Dios, de gozarte en su presencia. Y muchas veces escuchar la palabra del Señor implica el no sentirte cómodo por causa del pecado. Mientras en la invitación número 1 se habla de un club DS, donde no sabes exactamente qué significa DS, pero sabes lo que es un club. Sabes que un club es un lugar donde se juntan las personas para tener diversión. Bueno, en la segunda invitación se habla claramente de una iglesia. Y la iglesia lleva el nombre de el Divino Salvador, que nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesús. Mientras en la invitación número 1 se nos habla de obstáculos, claramente la invitación número 2 dice que estos son pecados, lo que te obstaculiza al tener comunión con Dios. En la invitación número 1 se nos invita a compartir, a expresar nuestras experiencias de vida, sean buenas o sean malas. La invitación número 2 nos invita a escuchar la palabra de Dios y recibir de Dios lo que Él tiene para nuestra vida. En la invitación número 1 se dice que es por nuestros medios que alcanzamos el éxito, mientras que en la invitación número 2 nos dice que es conociendo a Cristo que no vamos a tener éxito en esta tierra, sino que vamos a tener vida eterna. Aunque la invitación número 1 es más atractiva, esta invitación número 1 está centrada en las filosofías de la iglesia emergente, que como vamos a analizar en un momento, hermanos, y esta es nuestra verdad central, muchas de las doctrinas y prácticas del movimiento emergente tergiversan el modelo cristocéntrico de la iglesia, desenfocándola de su verdadero propósito. Y a través, hermanos, de este estudio es que nosotros vamos a identificar esas doctrinas y vamos a identificar cuáles son esas cosas, hermanos, por las cuales nosotros debemos de estar alertas y tenemos que estar al pendiente dentro de todas estas sistemas erróneos de doctrina. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el marco conceptual de la iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? Yo le hacía la pregunta al inicio de esta lección, ¿qué es? ¿Ha escuchado este término? Y aunque probablemente el concepto esté distante o usted no esté muy relacionado con él, la verdad, hermanos, es que sus filosofías, sus creencias y sus valores son promovidos y usted y yo probablemente en algún momento hemos pensado lo que ellos piensan. La iglesia emergente es un movimiento, entre comillas, cristiano protestante, cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad postmoderna, emulando o imitando a Jesús de Nazaret, dicen ellos, independientemente de las tradiciones religiosas cristianas. Las ideas que se promueven enseñan que el cristianismo debe ser reinventado a fin de proporcionar un significado para esta generación. Si usted leyó bien, hermanos, claramente lo que nos dice esta definición es que se le llama emergente porque emerge o surge dentro del cristianismo protestante, como lo es nuestra iglesia. Y este movimiento surge a partir de un grupo de personas que dicen, bueno, Jesús se encarnó, por eso dicen que ellos imitan a Jesús. Jesús se encarnó, que quiere decir que siendo Dios se hizo hombre. Y si Jesús se hizo hombre, la iglesia tiene que hacerse a la manera del mundo. ¿Ya empezó a notar cuál es el error en este movimiento? Una cosa es la encarnación de Cristo, donde dice la Escritura que Él se hizo hombre, pero nunca jamás cometió pecado. Que Él tomó la forma de hombre, pero nunca jamás falló contra Dios. Y entonces, pero lo que dice la iglesia emergente es, nosotros tenemos que hacernos. Tenemos que tomar la forma del mundo, tenemos que emerger, tenemos que salir del cristianismo protestante o del cristianismo tradicional y reinventar el cristianismo. Dicen ellos, como lo hizo Jesús. Dicen ellos, Jesús se rebeló contra toda tradición, contra el fariseísmo, se rebeló contra todo sistema religioso. Y si nosotros hacemos un análisis correcto de las Escrituras, hermanos, eso no fue lo que hizo el Señor Jesús. La misma Escritura dice, hablando Jesús acerca de su obra, que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y si analizamos la Escritura, no todas las tradiciones fueron rechazadas por el Señor Jesús. Pero no es el tema del que vamos a hablar en esta hora, sino del hecho de que ellos consideran que la iglesia
tiene que amoldarse a la sociedad posmoderna. Tiene que evangelizar al estilo posmoderno. Y entonces, bueno, más bien ellos no hablan de evangelizar, sino ellos hablan de que la iglesia se tiene que adaptar a este tiempo posmoderno. Y para entender la sociedad posmoderna, hermanos, tenemos que considerar cuáles son sus valores principales. Primero está el humanismo. El hombre es el centro de todo. El hombre determina qué es lo bueno y qué es lo malo. El hombre establece qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. La sociedad posmoderna deja a un lado a Dios. Ya no importa lo que diga Dios, lo que importa es lo que el hombre establezca como bueno o como malo. Es una sociedad humanista. Pero también es una sociedad relativista, o el relativismo, hermanos, es algo que marca o que es característico de esta sociedad posmoderna o el posmodernismo. No hay verdades absolutas, dice el posmodernismo, sino que cada quien tiene su verdad. Las verdades son relativas. Así que el musulmán tiene la verdad, como el cristiano tiene la verdad, como el testigo de Jehová tiene la verdad. Así que todos tienen, el hinduismo tiene la verdad, así que todos tienen su parte de verdad. Y entendemos y empezamos a ver, hermanos, que esto está totalmente equivocado. Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Fuera de él no hay otra verdad. Otra característica de la sociedad posmoderna, hermanos, es el narcisismo. Es el amor hacia uno mismo. Y es que la belleza, hermanos, en este tiempo posmoderno es tan importante que una persona, no importa la edad que tenga, no se puede permitir tener canas, porque eso ya es una afectación a su belleza. Tiene que estar siempre arreglado. Es más, se habla del deporte, hermanos, como una religión. Puedes faltar al trabajo, puedes faltar a la iglesia, pero no faltes al gimnasio, porque entonces estás dañando tu cuerpo por un día que faltes al gimnasio. Y la belleza toma, hermanos, un lugar tan importante para esta sociedad. El estar siempre bello, verse bien ante los ojos de la gente y sentirte bello y sentirte hermoso. Esta sociedad se caracteriza por el laitismo. Yo no sabía que existía esta palabra, porque es formalmente una palabra, hermanos. Usted sabe lo que implica el light. Algo ligero, algo que está rebajado, algo que no tiene el peso de lo que es entero. Y cuando hablamos del laitismo, hermanos, encontramos que en la sociedad en la que vivimos no hay compromiso, no hay algo de peso. Jóvenes, hoy más que nunca es tan sencillo estudiar y lograr tener una carrera, inclusive muchas veces sin presentar tareas o sin hacer el mínimo esfuerzo. Vivimos en una sociedad light, donde todo lo quiere sin esfuerzo. Y sabe, hermano, estamos viviendo, y de ahí surge la iglesia emergente, un cristianismo de tercera y de cuarta generación, donde hay personas que van a la iglesia, pero no han tomado la decisión de fe de aceptar a Cristo. Pero ellos sienten que están bien con Dios por el hecho de que su papá, su mamá, su abuelito, su bisabuelo eran cristianos, y entonces pues yo soy cristiano porque ellos lo eran también. Y entonces encontramos un cristianismo light, cuando antes nuestros abuelos tuvieron que esforzarse y dar un testimonio firme en medio de una sociedad que se oponía constantemente a ellos, que construyeron templos con sus propias manos, que a un hermano les destruían los templos y los volvían a levantar, y un cristianismo esforzado, comprometido, que aún doblaba sus rodillas, hermanos, en piso de piedra. Ahora nosotros, teniendo todas las comodidades, nos es difícil doblar las rodillas para orar delante del Señor. Estamos viviendo en una sociedad light. El hedonismo, que tú tengas placer, que te sientas a gusto. Si no tienes placer, entonces eso no es bueno. Si tú no te sientes a gusto, cómodo, si no te deleitas, si no te satisfaces a ti mismo, entonces eso deséchalo, déjalo a un lado. Estamos viviendo en una sociedad con esas características. El nihilismo, no importa el conocimiento. ¿Para qué queremos el conocimiento? Lo que importa es la práctica. No importa que sepas mucho acerca de Dios. Es más, no puedes saber todo acerca de Dios. Es más, no te esfuerces por conocer acerca de Dios. Lo que importa es que tú vivas, que tú experimentes, que tú sientas. Y entonces, con todas estas características en la sociedad posmoderna, llegamos a un total estado de perversión. Porque el hombre quiere hacer lo que quiere, lo que desea, lo que le dice a su cuerpo. No hay leyes, no hay conocimiento de Dios, la Biblia no rige tu conducta,
La voluntad de Dios no importa, lo que importa es lo que tú piensas, y entonces el hombre es entregado a una mente reprobada, como dice la Escritura. Esa es nuestra sociedad. Y el cristianismo emergente dice que la iglesia tiene que hacerse a la manera de la sociedad. Tiene que tener un significado relevante para esta generación. Tal vez usted piense, pero ¿cómo es que puede surgir un cristianismo así? Bueno, mire, este movimiento de la iglesia emergente surge en Inglaterra a finales del siglo XX como un intento para atraer a las personas a las iglesias. Las iglesias en Inglaterra eran muy pequeñas y entonces decían, ¿qué podemos hacer para que las personas quieran venir a nuestra iglesia? Bueno, entonces tenemos que dejar de ser conservadores y tenemos que idear métodos que sean atractivos para la gente, que la gente quiera venir a las congregaciones. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a empezar por cambiarle el nombre. En lugar de llamarse iglesia, vamos a llamarle centro, o vamos a llamarle club, o vamos a llamarle otro nombre. Bueno, ¿qué podemos hacer? En lugar de tener una alabanza tradicional, vamos a meter luces, vamos a hacerlo a manera que parezca un concierto de rock, y entonces, hermanos, se van transformando las iglesias para hacerlas más atractivas al mundo. En Inglaterra surgió como una forma de evangelismo. Pero en Estados Unidos, hermanos, se presenta como una disconformidad hacia el cristianismo conservador. Parece que esta generación se cansó, se decepcionó del cristianismo conservador, de decir predican santidad y hablan de santidad y el mundo se está perdiendo. Entonces vamos a reinventar el cristianismo, vamos a presentar un cristianismo revolucionario donde ya no tenga nada de tintes de religiosidad, y entonces surge, hermanos, en disconformidad con el cristianismo fundamentalista. ¿Cuáles son las características principales de la iglesia emergente? Bueno, tiene una liturgia con el énfasis en lo artístico y en la innovación multimedia, lo que sea más atractivo, lo que sea más llamativo, el mejor cantante, la mejor voz, el mejor equipo de sonido. Y si bien, hermanos, es importante el dar al Señor lo mejor y lo más excelente, esto se entrega a Dios, no a los hombres. Esto es para Dios, no para los hombres. No se trata de atraer al mundo, sino de rendirle al Señor la mejor adoración. Y la mejor adoración no es la que se da solamente en calidad o solamente en calidad musical, sino la que se da con una calidad de un corazón entregado a Dios. Otra característica es que una fuerte crítica al fundamentalismo evangélico. Todo lo que tenga que ver con conservador, todo lo que tenga que ver con fundamentalista, todo lo que tenga que ver, hermanos, con cristiano característico como cristiano, tiene que ir a un lado. Por ejemplo, el amén, el aleluya. Ya no vamos a decir amén, aleluya, porque esos todos saben que es un asunto de cristianos. Vamos a cambiarlo por otras expresiones, por gritos, por expresiones que no tengan un tinte cristiano. Además, hay un énfasis supremo en el amor. Dios es amor. Dios nos ama a todos. Y si Dios nos ama a todos, es algo cierto, hermanos. El punto es que por poner este atributo de Dios por encima de todos los demás e ignorar todos los demás, si bien Dios es amor, Dios también es un Dios santo. Dios también es un Dios justo. Y el hecho, hermanos, de poner por encima el amor, al grado de decir, como Dios es amor, tenemos que actuar en amor y no tenemos que decir nada que pueda ofender a las personas. Así que si vienen personas homosexuales, no vas a hablar en contra del homosexualismo, porque se pueden incomodar y nosotros tenemos que actuar en amor. Si vienen personas con diferentes pensamientos, nosotros tenemos que incluirlos en lugar de que ellos se sientan excluidos, en lugar de que ellos se sientan que no pertenecen. Tenemos que dejar que vengan todos los que quieran venir y no decir nada en contra de ellos, sino más bien expresarles el amor de Cristo. Y pasamos por alto otros atributos de Dios. Además, hay un despertar, hermano, de cierta conciencia social y política. Es más importante ayudar a la sociedad. Es más importante participar en el activismo político, ayudar repartiendo despensas o no sé, haciendo diferentes cosas, más que teniendo una vida de fe. Además, una preponderancia de la experiencia de lo narrativo. Aún en las predicaciones, hermanos, ya no es importante una correcta interpretación de las escrituras. Para la iglesia emergente lo único que importa es que la experiencia desde la predicación sea trascendental o que logre tener la atención de la gente
que lo que yo viví, lo que yo sentí, es más importante que lo que dice la palabra del Señor, que lo que la gente pueda sentir a través de mi charla, a través de mi plática. Por eso hablamos de lo narrativo, de lo que yo les voy a contar. Eso es lo importante. La gente quiere escuchar una plática entre amigos, no quiere escuchar el consejo de la palabra de Dios. Además, hay una propuesta eclesiológica heterogénea. Y aquí viene un tema interesante para la iglesia emergente, como lo es la conversación. Y entonces, como la Biblia, lo que importa es lo que tú sentiste, tu experiencia y la experiencia de aquel otro y la experiencia de aquel otro, vamos a llevarla a un punto de conversación y vamos a tomar lo mejor de esas experiencias. No importa que esas experiencias sean contrarias a la palabra de Dios. Lo importante es nuestra experiencia, nuestro pensamiento, nuestra filosofía, y lograr tener una variedad, un pluralismo, una diversidad de creencias. Esta imagen que viene a continuación me la encontré en internet investigando un poquito sobre este tema en un Instagram de una chica cristiana, y habla acerca de 10 enseñanzas básicas, o lo que se conocería como los 10 mandamientos de la iglesia emergente. Quizá no alcance a leerlo con claridad, permítame leerlo. Número 1 dice, en la iglesia emergente, la música es más importante que la predicación. 2, ser cool y hacerse notar es más importante que ser bíblico. Hermano, es un pecado garrafal que en la iglesia emergente haya un predicador que no esté a la moda o que no esté a la onda. Tiene que verse bien. O sea, la apariencia es lo más importante. Es más importante ser atractivo o ser cool que ser bíblico. Número 3. En la iglesia emergente se predica más sobre testimonios, sobre chistes, en lugar de predicar la palabra de Dios. Número 4. La teología, la doctrina y la historia es para religiosos, para fariseos y para aburridos. Eso no debe de estar dentro de la iglesia, según la iglesia emergente. 5. Solo se predica del cielo, de las cosas buenas. No se predica acerca del infierno o acerca del pecado. 6. La experiencia personal es más importante que la doctrina. 7. Dios es más un camarada, un amigo, que el Señor, el Rey y el soberano del universo. Dios quiere verte más como un amigo, a que le veas como alguien con autoridad. Número 8. Vivir en santidad es considerado como legalismo. 9. No se hablan palabras duras, ni para exhortar, porque se hieren los sentimientos de los congregantes, y lo que no queremos es que la gente se sienta incómoda. Número 10. Promueven shows y conciertos en lugar de seminarios para aprender la doctrina. Y entonces, hablar de una clase de educación cristiana, hermanos, no cabe dentro de la iglesia emergente. Es por eso que nosotros tenemos que hablar de este tema, hermanos, en nuestro culto de educación cristiana y en esta serie de salvaguardando la sana doctrina. Porque hay banderas rojas de peligro. Banderas rojas, hermanos, que nos están indicando que vamos camino a la muerte. Las banderas rojas de la iglesia emergente, que son estas doctrinas erróneas, las encontramos en este listado, donde se observa que la proclamación del evangelio es sustituida por la justicia social. Ya no se habla de las buenas nuevas de salvación. Ya no se habla de las buenas noticias de que en Cristo hay salvación, sino que ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer justicia social, hacer obra social, preocuparnos por tener una buena ética en el trabajo, preocuparnos por manifestar esa ayuda, esa misericordia a las personas necesitadas. Y si usted se da cuenta, entonces ahora en lugar de proclamar que en Cristo hay salvación, se proclama que tú puedes hacer buenas obras, que lo más importante son las buenas obras que tú realices. Otra bandera roja en la iglesia emergente es que la espiritualidad sustituye a la santidad. La Biblia dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Pero la iglesia emergente dice: no, la santidad no es importante. ¿Por qué?
pues todos pecamos. Y entonces, ¿para qué nos preocupamos por no pecar? Lo importante es que tú tengas una devoción hacia Dios, que tú quieras adorarle, que tú quieras a cantar cantos a Él, que tú busques su rostro no importa dónde, pero que tú busques crecer espiritualmente. No importa la santidad, lo importante es tu sentir de espiritualidad. Otra bandera roja, hermanos, es el hecho de que la comodidad, la estética y la empatía son más importantes que la fe. Es decir, para que no se incomode la persona que está en pecado, no vamos a llamarle pecado. Para que no se incomode la persona que está en inmoralidad sexual, pues no vamos a hablar en contra de ellos. Y entonces vamos a tener cierta empatía hacia ellos y se pierde todo sentido de fe y de saber lo que el Señor desea que nosotros confiemos, creamos y afirmemos. Es más importante que nos veamos bien, que publiquemos cosas bonitas en Facebook. Es más importante la apariencia, la estética, palabras bonitas tomadas de un lado que hablen acerca de Dios, aunque nunca no sabemos si se refieren a Jesucristo o se refieren a algún otro Dios. La estética y la empatía es más importante que la fe. La iglesia, entonces, no es una institución, sino una fraternidad. Es un club, es una hermandad, es un lugar donde podemos ver a los amigos. Y pierde entonces todo sentido de institucionalidad, todo sentido de reverencia, todo sentido de propósito inclusive, hermanos. Es un lugar más, como un cine o como un restaurante, a donde ir y hablar con los amigos. Es un lugar como cualquier otro. Inclusive se llega a utilizar la expresión casa. Estás en tu casa, bienvenido a casa. Se elimina toda jerga cristiana y todo tinte de religiosidad. Expresiones como hermanos, como aleluya, como gloria a Dios, como salvación, como redención, culto, iglesia, pecado, tiene que ser quitado de nuestro lenguaje porque eso pudiera incomodar a la gente. Así que no vamos a hablar de expresiones. ¿Qué decir de expresiones como Maranata? Como alabado sea el Señor. Todo eso tiene que salir de nuestro vocabulario para no incomodar a las personas y que quieran estar aquí con nosotros. Y entonces empezamos a los puntos más rojos, hermanos, de esto. Se reemplaza la Biblia como fuente de autoridad absoluta. Ya no es necesaria la palabra de Dios, porque la experiencia es más importante. En la Biblia, entonces, no necesitamos la Biblia para acercarnos a Dios, porque al final, como lo puede ser el Corán, como lo puede ser cualquier otro libro, podemos encontrar a Dios. Lo importante aquí es la experiencia. La Biblia ya no tiene la verdad absoluta para la iglesia emergente. Y con esto, hermanos, derriban toda nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para nosotros es nuestra regla infalible de fe y de conducta, que es superior a la razón y a la conciencia. Pero para ellos la Biblia es puesta a un lado. Y entonces, hermano, vea esto, no es necesario aceptar a Cristo. Porque lo que queremos es que formes parte de nuestra congregación. Lo que importa es que nosotros nos amoldemos a ti, mundo, y no necesitas aceptar a Cristo. Y como no necesitas aceptar a Cristo, no es necesario hablar de escatología, no es necesario hablar de eventos futuros, porque al final Dios nos ama a todos, Él nos va a perdonar a todos. Lo importante es que se establezca el reino de Dios en este tiempo y no va a haber juicio final, no va a haber condenación. Dios es tanto amor que al final no hay infierno. El cielo está aquí en la tierra. No necesitamos de escatología, no necesitamos saber lo que va a venir en el futuro. Lo que importa es lo que está pasando en el presente, y en el presente no necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. Y entonces Cristo deja de ser el centro de la iglesia, y entonces, hermanos, estamos total y absolutamente perdidos. En un mundo que necesita conocer a Jesús, le estamos quitando a aquel que es la única esperanza para sus almas, y entonces la iglesia pierde toda su identidad.
Y por querer ganar al mundo, se perdió la iglesia. Y por querer conformarse al mundo, la iglesia perdió su identidad. Por eso es que nosotros tenemos que presentar nuestra postura, amados hermanos. Nuestra postura como iglesia, salvaguardando la sana doctrina. Empezando y entendiendo que la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. Que en ella está lo que creemos, que en ella está lo que practicamos y que en ella está lo que esperamos en un futuro respecto a Dios. Primero quisiera considerar, hermanos, lo que la oración intercesora en Juan capítulo 17 nos dice. Desde el versículo número 13 en adelante, el Señor Jesús, orando al Padre, le pide al Padre que guarde a los suyos. Y dice el versículo 3, y esta es la vida eterna. Si algo Jesús ha querido que se hable, que se predique, que se proclame, es acerca de la vida eterna. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, dice Jesús, hablando acerca del Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. La proclamación de la vida eterna es a través de Jesucristo. Y hay necesidad, hermanos, de creer en Jesucristo. Pero también el Señor Jesús expresa que es necesario que sean santificados, o es necesaria la santificación. Santifícalos en tu verdad, versículo 17, tu palabra es verdad. El Señor Jesús está diciendo que es necesaria la santificación, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No es lo que tú pienses, no lo que tu experiencia te dice, es lo que la palabra de Dios señala, y lo que la palabra del Señor señala es que es necesaria la santificación, que no se logra por medios humanos, sino a través de una relación con Cristo, y es operada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios entonces es la verdad absoluta, es la única verdad. Cielo, tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Esta es la palabra que no se mueve, es la palabra que no cambia, es la palabra infalible, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender. Pero mire lo que dice la Escritura. La palabra del Señor, dice Jesús hablando acerca de estos los suyos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. El Señor Jesús dice que estos no son del mundo. Versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesús deja claro que aquellos que le siguen, aquellos que evidencian que su ciudadanía está en los cielos, van a ser rechazados por el mundo. Mientras la iglesia emergente procura ser agradable para el mundo, el Señor Jesús dijo que ni él mismo había sido aceptado por el mundo, sus discípulos tampoco lo serían, porque su naturaleza, porque su identidad no es como la de este mundo. Si nosotros observamos, hermanos, en Mateo, capítulo número 5, el Señor Jesús habla en el Sermón del Monte 5, 6 y 7 de Mateo. Habla acerca de aquellos que son los ciudadanos del reino de los cielos. Y empezando desde las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo número 12, se habla de un pensamiento totalmente diferente al pensamiento del mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y todas las bienaventuranzas nos hablan de un pensamiento totalmente contrario al pensamiento del mundo. Llegamos a los versículos 13 y versículos 14 hasta el 16, que nos hablan acerca de la sal y la luz, que nosotros como iglesia somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y estos dos elementos tienen, hermanos, una influencia y tienen realmente un contraste. Hablan de elementos que marcan la diferencia, que marca que su presencia es distinta, o que su presencia realmente marca la diferencia en su sociedad. Yendo hacia adelante, el Señor Jesús, a través de diferentes temáticas, habla de cómo es que un cristiano tiene que comportarse en el mundo, y todo esto, hermanos, marca una diferencia y un contraste entre la filosofía del mundo y la filosofía o la fe del
cristiano. Si el Señor Jesús dejó claro que nosotros no somos de este mundo, que no podemos confundirnos con el mundo, que tenemos que marcar la diferencia, que tenemos que preservar, hermanos, esta tierra. ¿Por qué? El interés y el afán por asemejarnos al mundo. Mire la advertencia que se nos da en la Escritura acerca de los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, hay un error, puse 18, pero es versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El dejar, hermanos, la Biblia o quitar todo fundamento cristiano, como lo es la palabra del Señor y la salvación, el Evangelio y la salvación a través de Jesucristo, estamos dejando a la iglesia hueca. Estamos dejando a la iglesia, hermanos, sin sustento. Estamos dejando a la iglesia a la deriva. No nos dejemos engañar por filosofías huecas. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice de la siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo número 2 de este capítulo 4 dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso, hermanos, se quiere dejar a un lado la palabra, porque la palabra nos invita a exhortar, porque la palabra nos invita a evangelizar, porque la palabra nos dice que nuestra responsabilidad como iglesia es advertirle al mundo que sin Cristo no puede tener salvación, que es necesaria la salvación para encontrarse con Dios. Pero al dejar a un lado la palabra, entonces modelan su cristianismo a su manera y deja de ser, en todo sentido, cristianismo. La Escritura dice, hermanos, en Mateo capítulo número 28, que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y tenían que enseñarles, dice el versículo 20, que guarden todas las cosas. Mientras la iglesia emergente busca deconstruir, mientras la iglesia emergente busca derribar todo aquello que tenga que ver con el cristianismo conservador, quitar desde expresiones hasta doctrinas, el Señor Jesús dijo que teníamos que perseverar y que teníamos que enseñar que guardasen todas las cosas que le había mandado, que teníamos que encargarnos que otras personas también lo guardaran. Si algo notamos, hermanos, en el libro de los Hechos respecto a la iglesia primitiva, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es que perseveraban en las enseñanzas que Jesús les había dejado. Nosotros, como cristianos, verdaderamente cristianos, tenemos que perseverar en esta doctrina, porque esta es la doctrina saludable. Constantemente la palabra del Señor nos exhorta a no conformarnos a este mundo. En Romanos 12:2, que constantemente hemos citado durante este estudio de la sana doctrina, la Escritura dice que no tenemos que conformarnos a este siglo, no tenemos que tomar la forma de este mundo, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y entonces, por querer ganar a las personas, por querer ganar a los perdidos, nos perdemos como iglesia. En Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 15 al versículo 28. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos míos, quiero que observe esto. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire lo que dice el versículo número 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Emergieron, surgieron, salieron de nosotros, es lo que está diciendo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo número 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Es importante seguir predicando la vida eterna. Es importante seguir predicando que en Cristo hay salvación y que es necesario arrepentirse de los pecados, porque no son errores, son pecados. Que es necesario cambiar nuestra vida de perversión por una vida nueva que Cristo nos ofrece. Que no son las buenas obras, que en realidad es la salvación de Cristo en nuestro corazón lo que cambia nuestro ser. Mire, 1 Corintios, capítulo número 1, versículo 18, dice que es suficiente el mensaje de la cruz. Pues, porque la palabra de la cruz, dice la Escritura, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mientras pensamos que cambiándole el nombre a la iglesia, que cambiando, quitando las doctrinas, que cambiando nuestra forma de expresarnos o nuestra forma de vestirnos vamos a ganar a las almas, no necesitamos ayudar a Dios, porque el poder de Dios y de su palabra es suficiente para alcanzar a los perdidos y para quebrar el corazón más endurecido. No perdamos nuestra identidad como iglesia. No perdamos nuestra naturaleza como iglesia. Entendamos, hermanos, que la palabra del Señor tiene que seguir siendo nuestra regla de fe y de conducta hasta que Cristo venga. Que tenemos que seguir predicando que Cristo vendrá, que ha de arrebatar a los suyos y que un tiempo, en algún momento el Señor va a juzgar tanto a vivos como a muertos. La conclusión. Al creyente se le ha asignado una tarea ineludible: encarnar la fe en Cristo en el mundo actual. Innegable es la encomienda de alcanzar a la cultura en una forma relevante, una forma que a quienes se busque les resulte familiar, pero a la vez debemos asegurarnos de no comprometer la palabra revelada de Dios. Jamás, hermanos, jamás permitamos que la verdad divina sea sometida a las presiones culturales. Compartamos el Evangelio tal como nos fue entregado. En esta metáfora de la sal, el Señor Jesús dice: ¿qué pasaría si la sal se desvaneciere? Si la sal se desvaneciere, dice el Señor, no sirve más para nada. Tiene que ser desechada y pisoteada por los hombres. ¿Por qué? Ha perdido su identidad, ha perdido su utilidad, ha perdido su propósito y ha perdido su razón de ser. Ya no sirve. Pero está hablando de la sal como la iglesia. Entonces, ¿qué pasa si la iglesia pierde su identidad? ¿Qué pasa si la iglesia deja de predicar a Cristo? ¿Qué pasa si la iglesia, que es la sal, pierde su sentido y su propósito? Somos desechados, hermanos. Somos muertos. Tenemos nombre de que vivimos, como dice Apocalipsis, pero en realidad estamos muertos. El Señor nos ayude a poder mantenernos firmes en la doctrina del Señor Jesús y mantenernos firmes en esa identidad. Siga siendo Cristo el centro de la iglesia. Siga siendo su palabra predicada, proclamada, estudiada y practicada por cada uno de los cristianos. Y que seamos cristianos, que lleven con orgullo el nombre de Cristo, que no se avergüencen del Evangelio,
porque es poder para salvación. Elevemos una oración al Señor. Oh Dios, te necesitamos más que nunca. Oh Señor, necesitamos afirmar nuestro corazón en ti. Necesitamos afirmar nuestra fe en ti, Señor. Que el pensamiento del mundo no influya en nosotros. Que no nos conformemos a la imagen y a la idea del mundo, sino que, Señor, permanezcamos firmes en la sana doctrina que tú nos has dado para enseñarla también a otros. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oh Señor, que podamos tener esa seguridad y esa confianza de que estamos en tu voluntad, oh Señor, y que las filosofías, que los pensamientos del mundo, que, Señor, esas huecas filosofías que con sutileza, Señor, se quieren introducir a la iglesia, puedan ser desechadas cuando tu Espíritu Santo, Señor, nos revele a través de tu palabra la verdad de tu evangelio y podamos afirmar nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, y que podamos estar siempre velando y siempre alerta, poniendo en práctica tu verdad, no siendo solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. A ti la gloria por siempre, mi Dios. Amén. La gracia del Señor sea en sus vidas. Amados hermanos, continuamos con nuestro culto.